El milagro no ocurrió en el momento en que se esperaba. No fue bajo el destello de una luz divina, ni al sonido de un trueno celestial. Ocurrió en la agonía del fracaso, en la caída brutal de un hombre que se había aferrado a la lógica y a la ley, con la misma fuerza que se aferraba a la silla de ruedas que lo definía. El verdadero milagro comenzó con la humillación de una niña y con la risa burlona de una sala entera, y fue ahí, en la oscuridad de la derrota y el cinismo, donde una chispa de esperanza, tan tenue como el aliento de un moribundo, se encendió para siempre, demostrando que la fe no es un espectáculo, sino un acto de pura y dolorosa resiliencia que puede derribar los muros de la injusticia y la desesperación, incluso cuando todo parece perdido. El juez Alonso de la Fuente, una figura monolítica en el sistema judicial de la Ciudad de México, era un hombre cuyo rostro severo y ojos afilados parecían tallados en piedra de cantera. Su presencia en la sala de audiencias era tan ineludible como la de los altos muros de la corte, cuyas paredes estaban adornadas con hileras de libros envejecidos que habían sido testigos de décadas de juicios implacables y sentencias inquebrantables. Vestido con su toga negra, el juez permanecía estático en su silla de ruedas de alta tecnología, un trono de metal y cuero que había ocupado durante los últimos 17 años, desde un accidente automovilístico que le arrebató la movilidad de las piernas y, poco a poco, también la calidez de su corazón. Desde entonces, se había convertido en el símbolo de un rigor casi inhumano y de una frialdad impenetrable que no permitía apelaciones a la emoción, haciendo que cualquiera que cruzara la puerta de su sala supiera que con el juez de la Fuente no existía el espacio para el sentimentalismo ni la compasión. Frente a él, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el suelo, se encontraba Ricardo Mendoza, un hombre de rasgos marcados por el cansancio extremo, el tipo de fatiga que solo conoce un padre soltero que lucha cada día para mantener a su pequeña hija. Ricardo, acusado de un asalto a mano armada en una farmacia de barrio, vivía al límite de sus fuerzas, siempre trabajando para que no faltara nada en su hogar, y ahora se encontraba en el centro de un torbellino legal, cuyas pruebas en su contra eran contundentes: las imágenes borrosas de una cámara de seguridad, la identificación visual de un testigo presencial que parecía tener poca certeza, y los registros de ubicación de su teléfono celular que lo situaban en las cercanías del crimen. A pesar de todo, sus ojos imploraban por algo más, por una verdad que la justicia de los hombres parecía incapaz de ver, una justicia verdadera que solo podía encontrarse más allá de la fría letra de la ley. Sentada justo detrás de él, una niña delgada y de ojos grandes, con la barbilla apoyada en las manos como si estuviera observando una obra de teatro, seguía cada movimiento en la sala. Llevaba un vestido azul ya descolorido por los muchos lavados y unos tenis gastados que hablaban de una vida de carencias, pero en su mirada había una firmeza que contrastaba con su aspecto frágil. Su nombre era Sofía, y apenas tenía 7 años, pero poseía una fuerza interna y una fe inquebrantable que la hacían parecer mucho más grande de lo que realmente era. Una pequeña alma con una convicción tan profunda que no le permitía dudar, ni siquiera ante el peso de las pruebas o la implacable frialdad del juez. Ella era el ancla de su padre, su razón de ser, y en ese momento se sentía como si el ancla estuviera a punto de romperse y hundirse para siempre. El juez de la Fuente hojeaba los últimos documentos del caso con una precisión casi quirúrgica. Sus movimientos eran calculados y mecánicos, desprovistos de cualquier emoción. La sala estaba abarrotada de reporteros que buscaban la noticia sensacionalista, familiares angustiados que esperaban un milagro, y policías que observaban el proceso con un aire de superioridad, convencidos de la culpabilidad del acusado. El único sonido constante era el de la pluma del juez golpeando suavemente contra la madera de su estrado, un ritmo monótono que resonaba como un reloj en cuenta regresiva, marcando el tiempo que le quedaba a Ricardo antes de que su destino quedara sellado para siempre. El juez levantó la vista, y un silencio denso cayó sobre la sala, anticipando el veredicto que estaba por venir.
un veredicto que todos ya daban por hecho. Antes de proceder con la lectura del veredicto final, dijo el juez con una voz grave y pausada que llenó cada rincón de la sala: ¿Alguien presente desea añadir algo relevante al caso? La pregunta era una mera formalidad, una concesión al protocolo que rara vez producía algo de valor. No hubo respuesta, ninguna mano se levantó, y el silencio se mantuvo, pesado e inmutable, hasta que, como una chispa inesperada en la oscuridad, una voz fina, clara y decidida resonó en el ambiente. «Yo quiero», dijo, y todos voltearon, buscando el origen de esa interrupción audaz. Era la pequeña Sofía, que ya estaba de pie, saliendo de la fila donde había estado sentada, sus pequeños pasos resonando con una determinación que desafiaba su tamaño. Un murmullo de asombro y confusión recorrió la sala. El juez Alonso de la Fuente frunció el ceño, intrigado y visiblemente molesto por la interrupción. La niña caminó hacia el centro de la sala con pasos cortos pero firmes, sin dudar ni por un instante, con una convicción que hacía que su delgada figura pareciera más grande de lo que realmente era. «Soy la hija de Ricardo», dijo, deteniéndose justo frente al estrado del juez, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. «Y tengo algo que decir antes de que cometa un error». Un oficial intentó intervenir, pero el juez levantó ligeramente la mano, indicando que se detuviera. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora la escudriñaban con impaciencia, como queriendo desarmarla con la mirada. Parecía que algo en esa pequeña figura lo intrigaba, una especie de desafío que no había encontrado en años. «Tienes 2 minutos, niña», dijo el juez, su voz baja pero llena de autoridad. «Y espero que sepas lo que estás haciendo, porque este no es un lugar para juegos». Sofía respiró hondo, apretando los puños a los costados de su cuerpo, y sus ojos se encontraron con los del juez, una colisión de 2 mundos completamente diferentes. «Libere a mi papá», dijo, y el aire en la sala pareció detenerse. «Y yo haré que usted camine de nuevo». El susurro de sorpresa fue inmediato, seguido por algunas risas contenidas de los reporteros y curiosos que no podían creer la audacia de la pequeña. El juez, sin embargo, no rió. Su mandíbula se endureció, y sus ojos se clavaron en ella con una intensidad peligrosa. «Eso es chantaje», espetó, su voz cargada de ira. «Suena exactamente como el chantaje emocional de una niña desesperada que no entiende las reglas del juego». La niña mantuvo su mirada fija en la del juez sin pestañear, y su voz no vaciló. «No es chantaje, señor», respondió con una calma sorprendente. «Es una promesa». El juez Alonso se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos, su paciencia llegando a su límite. «Escucha bien, pequeña. Esto es un tribunal y yo sigo la ley. Lo que estás sugiriendo es una tontería, algo completamente imposible. Mi parálisis es irreversible, y este juicio no es el lugar para trucos de niños ni para falsas esperanzas que solo buscan manipular las emociones de las personas». Sus palabras resonaron con la frialdad de quien ha visto todo y no cree en nada. Pero Sofía no se dejó intimidar. «Pero usted no está aquí solo para seguir papeles, ¿verdad, señor?», respondió ella con una firmeza que desarmó a muchos. «Usted está aquí para hacer lo correcto». El juez apretó con fuerza los brazos de su silla, su rostro una máscara de frustración y rabia contenida. «Lo correcto está en la ley, niña», dijo con los dientes apretados. «Y la ley exige pruebas, exige hechos, exige una estructura inquebrantable, no trucos emocionales ni milagros inventados por la desesperación. Esas cosas no tienen lugar en un tribunal de justicia». Sofía dio un paso al frente, acercándose un poco más al estrado. «Entonces, déjeme probarlo», dijo con voz suave pero decidida. «No todo, solo un poco. Lo suficiente para que usted entienda que tiene la oportunidad de elegir la verdadera justicia, esa que no está solo en los papeles, sino en el corazón». La mirada del juez vaciló por un instante. Un destello de duda se reflejó en sus ojos, aunque él intentaba disimularlo. «Esto es una corte»,
No un escenario, pensó molesto, pero algo en las palabras de la niña le impidió cerrar el tema de inmediato. La sala entera se llenó de una expectativa tensa, como si un trueno estuviera a punto de caer en medio de ellos. Fausto, a pesar de su escepticismo, no respondió de inmediato. Algo en su pecho, tal vez la curiosidad que había enterrado hace años, o tal vez una rabia latente que lo impulsaba a demostrar que ella estaba equivocada, le impidió ponerle fin a aquel absurdo. Sofía dio otro paso más, lentamente, y todo el tribunal observó cada uno de sus movimientos. Se detuvo justo frente a la silla del juez, con las manos entrelazadas sobre su regazo, una imagen de devoción pura y sin contaminar. El juez la miraba con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar si aquello era el resultado de la locura de una niña o si había algo más, algo que su rígido mundo de lógica no podía explicar. «Deme la oportunidad de mostrarlo», susurró Sofía, su voz tan baja que apenas se podía escuchar. «Una pequeña oportunidad para que vea que mi fe no es un juego». El juez Alonso, contra toda lógica y razón, no dijo que no. El silencio que cayó sobre el tribunal en ese momento era tan denso como la neblina que cubre las montañas de la Ciudad de México al amanecer. Sofía, aún arrodillada frente a la silla de ruedas, colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas, inmóviles del juez. Sus palmas temblaban levemente, pero su expresión era de absoluta concentración. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a murmurar, palabras suaves que parecían susurros del corazón, una letanía dulce y cadenciosa, sin una forma litúrgica específica, pero cargada de un sentimiento sincero y bruto que no podía ser fingido. Los sonidos de la niña parecían atravesar la coraza invisible que protegía al juez Alonso, quien mantenía los ojos duros, intentando ignorar aquel gesto infantil que lo exponía a la burla y al escarnio público. Sofía apretó los ojos con más fuerza, como si estuviera luchando contra un dolor invisible o invocando una fuerza que solo ella podía sentir. Susurraba con fe, sus pequeños dedos levemente presionados contra la piel del juez, mientras sus rodillas tocaban el mármol helado del piso de la corte. Por un instante, nadie se atrevió a reír. El ambiente era tan pesado que el miedo a interrumpir aquel momento de devoción era más grande que la necesidad de burlarse, hasta que una tos sarcástica rompió el silencio. «Ándale, milagrosa, haz que se ponga a bailar», se burló un hombre al fondo de la sala, provocando las primeras risas. Sofía permaneció inmóvil, como si no hubiera escuchado la burla, y el juez Fausto seguía impasible, su rostro una máscara de dureza. Por dentro, sin embargo, una tormenta se desataba. Quería terminar con aquello de una vez por todas, pero una parte antigua de sí, esa que había sido enterrada bajo la amargura y el cinismo, deseaba desesperadamente que ella tuviera razón. Pasaron 2 minutos, y los susurros de la niña cesaron. Sofía, aún arrodillada, alzó el rostro y lo miró. Su expresión era de esperanza, vulnerable y frágil. Sus ojos grandes buscaban alguna señal, un temblor, un gesto, cualquier cosa que le diera la razón. Pero el juez Alonso solo alzó una ceja lentamente y soltó una risa seca, cruel, llena de desprecio. «Eso era todo, ¿verdad?», dijo con una voz que destilaba burla. «Una actuación infantil. Agradezco tu entusiasmo, pero como era de esperarse, no pasó absolutamente nada». Su risa abrió la puerta a la crueldad de los demás, y el tribunal estalló en carcajadas. «El milagro caducó», gritó un joven, y una mujer susurró, «Pobrecita, se va a traumar para siempre con esta experiencia». Ricardo, el padre, se retorció en el banco, intentando levantarse para defender a su hija, pero fue detenido por el guardia a su lado. «Sofía, hija, no los escuches», gritó, su voz resonando por encima del ruido. La niña, ya de pie, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, miraba alrededor completamente perdida. Su intento de ayudar se había convertido en una burla cruel y despiadada. Intentó respirar,
pero el nudo en su garganta era más fuerte que cualquier intento de contener el llanto. El juez Alonso se acomodó los lentes, carraspeó y retomó su frialdad de siempre. Restablezcamos el orden. Esto es un tribunal y tenemos una sentencia que cumplir. Tomó la hoja de sin papel, respiró profundo y con voz firme e implacable declaró: Ricardo Mendoza es condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado por el delito de robo a mano armada. La niña no aguantó más. Salió corriendo por la sala, empujando los brazos de quienes se interponían en su camino. Las risas la perseguían como ecos crueles que no la dejarían en paz. ¿Vas a hacer otro milagro, niña?, se burlaron. Las lágrimas corrían por su rostro mientras salía del tribunal, tropezando con sus propios pies. Ricardo gritó otra vez, pero fue contenido, y el golpe de la puerta al cerrarse resonó como un punto final brutal para la esperanza. Fausto, a pesar de su rostro endurecido, sentía una extraña presión en el pecho, una molestia que no podía ignorar. Es mejor así, se repetía. La ley es la ley, y el sentimiento no pesa en el martillo de la justicia. Y aún así, algo no encajaba. La sensación de incomodidad crecía. Pasaron algunos segundos, el murmullo de la gente continuaba, pero Fausto sentía una leve náusea, un hormigueo sutil que comenzaba a extenderse por su pantorrilla derecha, algo que no había sentido desde hacía 17 años, una chispa de vida en la que ya no creía. No es psicológico, sugestión, alucinación, se repetía, intentando convencerse, pero el hormigueo aumentaba, subía por su pierna, se convertía en calor, en ardor, en un pulso, un latido real en las piernas. El tribunal aún reía, pero él ya no escuchaba nada. El hormigueo se volvió un calor abrasador, una sensación de vida que le hizo abrir los ojos de par en par. Intentó disimular, pero ahora su respiración era agitada, sudaba por el esfuerzo. Y entonces, sin pensar, empujó los apoyos de la silla con la fuerza que no tenía, forzando su cuerpo hacia adelante. Sus pies se afirmaron en el suelo. Con un esfuerzo tembloroso se levantó, primero despacio, luego más alto, hasta estar completamente de pie, sostenido por un milagro invisible que desafiaba toda lógica y razón. La sala enmudeció uno a uno. Todos se giraron para ver al juez que se sostenía de pie, una figura erguida que parecía imposible. Nadie se atrevió a decir nada. El mundo se detuvo por 5 segundos, y entonces su cuerpo flaqueó, como un castillo que se desmorona desde adentro. Sus piernas cedieron, y Fausto cayó pesadamente en la silla. El golpe resonó en el suelo de mármol, un sonido que marcó el fin de la magia y el regreso a la realidad. Intentó levantarse de nuevo, pero ahora todo era como antes. Sus piernas estaban dormidas, frías, inmóviles. Miró sus propias piernas, asustado y confundido. Yo estuve de pie. Lo sentí, murmuró, sin poder encontrarle una lógica a lo que había sucedido. La multitud no sabía qué decir. El escarnio había desaparecido. Solo quedaba un silencio inquietante, como si todos hubieran presenciado algo que no podía ser explicado. Los ojos del juez buscaron la puerta por donde Sofía había salido. Ella dijo que era solo una prueba, recordó, y su voz temblaba, no de miedo, sino de una duda que lo estaba consumiendo. Por primera vez en años no tenía certeza. Estaba frente a algo que escapaba a la razón, algo que tal vez, en todo su rigor y su fría lógica, había olvidado que existía: la fe. Y aunque seguía sentado, aunque no tenía control de sus piernas otra vez, él lo sabía. Esa niña había dicho la verdad. El día amaneció nublado en la Ciudad de México, como si el propio cielo no supiera qué sentir. Dentro del coche que lo llevaba a casa, Fausto observaba por la ventana cómo pasaban lentamente las calles, con las manos temblorosas apretando los brazos de su silla de ruedas. Desde el episodio en el tribunal, no podía pensar en otra cosa. Aquellos 5 segundos de pie lo habían despojado de todo lo que creía inmutable, de la rigidez de su lógica y la certeza de su diagnóstico.
Sentir las piernas otra vez y perderlas de nuevo fue como ser arrojado de vuelta a la oscuridad después de haber visto por un instante la luz. Pero lo que más resonaba en su interior era la pregunta que trataba de evitar, la única que realmente importaba. ¿Por qué duró tan poco? ¿Por qué se le fue arrebatado tan pronto lo que había anhelado durante 17 años? Al llegar al albergue donde le habían dicho que se encontraba Sofía, fue recibido con miradas desconfiadas. Un juez en ese lugar siempre significaba problemas, y la gente lo miraba con recelo, como si fuera a dictar una nueva condena. Pero esa mañana, Alonso de la Fuente no se veía amenazante. Había algo en su mirada, un peso nuevo que nadie podía ignorar, una vulnerabilidad que no le era propia. Un trabajador del albergue lo condujo hasta el patio, donde Sofía estaba sola, sentada bajo la sombra de un árbol de jacaranda, arrancando pedacitos de papel y dejándolos volar con el viento, como si estuviera enviando mensajes al cielo. Al verlo, no reaccionó. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, como si la presencia del juez le trajera de vuelta la humillación que había sufrido. Fausto detuvo la silla a pocos metros de ella. Sofía, dijo con una voz más baja y menos autoritaria de lo que hubiera querido. Necesito hablar contigo. Ella alzó la vista, pero no dijo nada. Solo lo miró con esos ojos grandes y tristes que lo hicieron sentir más pequeño que nunca. Fausto dudó por un momento. Luego habló con una sinceridad que no usaba desde hacía años. Ayer, por unos segundos, caminé. Sofía asintió lentamente, sin sorpresa, como si ya lo supiera. Pero después lo perdí todo, continuó el juez, su voz quebrándose. Un poco. Fue como si me lo hubieran arrancado de las manos. El juez miraba sus propias manos con nerviosismo, como si esperara que el milagro regresara con solo desearlo. Dijiste que era una prueba, dijo, mirando a la niña de nuevo. ¿Pero por qué solo 5 segundos? ¿Por qué se me fue arrebatado tan rápido? Sofía apretó los labios, respiró hondo y respondió con una firmeza que sorprendió al juez. Porque no hizo lo correcto, señor. Dios jamás mantendría de pie a alguien que comete una injusticia, no de forma permanente. Fausto abrió los ojos, sorprendido y ofendido por la acusación. Injusticia, repitió, casi en un susurro. Seguí las pruebas, apliqué la ley al pie de la letra. No hay injusticia en eso. La niña se acercó despacio, mirándolo directo a los ojos sin miedo. La ley del papel, sí, respondió con convicción, pero no la ley del corazón, esa que usted había olvidado hace mucho tiempo. Él frunció el ceño, confundido por sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Explícate. Sofía metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una pequeña memoria USB, protegida con cinta adhesiva azul. Estaba escondida detrás de la televisión de la vecina. Mi papá instaló una cámara para protegerse cuando empezaron a robar casas en la calle, dijo, sosteniendo el dispositivo en la palma de su mano. Grabó toda esa noche. Yo estaba enferma, y él me estaba cuidando a la hora exacta del crimen. Fausto tomó el dispositivo con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro incalculable. ¿Tiene audio también?, preguntó. Ella asintió. Sí, se escucha mi tos, y se escucha cuando él dice que va a faltar al trabajo para quedarse conmigo, porque se preocupó por mi salud. Y luego, con la voz entrecortada, continuó. Él no pudo haber asaltado esa farmacia. Estaba en casa conmigo, cumpliendo su deber como padre. El juez respiró hondo, como si algo dentro de él se hubiera roto en silencio. Un muro de piedra que finalmente se había desmoronado. ¿Nadie vio esto antes?, preguntó con incredulidad. Sofía negó con la cabeza. La policía ni siquiera quiso escuchar, señor. Nos trataron como basura. Tiraron todas las pruebas que intentamos darles. Durante varios segundos, el juez permaneció en silencio, mirando el pequeño objeto en su mano. Un pedazo de plástico que representaba la línea que separaba el error de la reparación. Tenías razón, murmuró, sin mirar a la niña, su voz llena de un arrepentimiento profundo. Ella se sentó a su lado, abrazando sus
Rodillas. No se trata de tener razón, dijo casi en un susurro. Se trata de hacer lo correcto. Fausto cerró los ojos. La duda y el miedo lo invadieron. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no puedo arreglar el daño que ya hice? La niña respondió sin dudar. Si lo intenta, señor, nunca será tarde. No para la justicia. El juez la miró con una mezcla de asombro y respeto. Aquella niña, esa pequeña figura con un vestido descolorido, hablaba con una sabiduría que derribaba los muros que él había construido a lo largo de los años. Voy a reabrir el caso, dijo por fin con una convicción nueva en su voz. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando con una esperanza renovada. ¿Y yo qué puedo hacer, señor? ¿Cómo puedo ayudarlo? Él sonrió levemente por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa que no era forzada, sino sincera. Ayudarme, dijo. Ser mis ojos, mis oídos, mi conciencia. Porque al parecer la mía ha estado dormida por mucho tiempo. La propuesta sonaba absurda, casi descabellada, pero en ese momento tenía más sentido que todo lo que había hecho en los últimos 17 años. Sofía dudó, pero asintió. Su fe en ese hombre que la había humillado era más grande que su miedo. Está bien, señor, pero solo si puedo ir a donde usted vaya y puedo estar con usted, porque sé que es lo correcto. Fausto extendió la mano, un gesto de alianza y respeto que lo hacía sentir vulnerable, pero también lleno de una esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Trato hecho, dijo, y estrecharon las manos como dos socios improbables, un hombre de toga y una niña con un vestido azul descolorido, dos vidas que jamás debieron cruzarse, pero que ahora caminaban en la misma dirección, unidas por una misión de redención. Al salir del albergue, Fausto sintió un leve pinchazo en las piernas, débil, pero real, una confirmación de que algo se había movido en su interior. Tal vez aún hay tiempo, pensó Sofía, caminando a su lado con pasos cortos pero decididos. Una sonrisa se dibujaba en su rostro. El albergue quedó atrás, y al frente había un caso que reabrir, una injusticia por deshacer, y tal vez un milagro aún por terminar. Lo que había comenzado con fe, ahora continuaba con pruebas, pero dentro de ambos había algo nuevo, una alianza profunda que los hacía más fuertes que nunca. El escritorio en la oficina del juez, antes un altar de formalismo y legalidad, estaba cubierto de papeles, fotos y documentos impresos en 1970, blanco y negro, un caos que indicaba una investigación en curso. Entre ellos, la pequeña memoria USB que Sofía le había entregado, ahora conectada a una vieja computadora portátil, se alzaba como la pieza central de todo el rompecabezas. La grabación era clara y contundente. La imagen de Ricardo Mendoza preparando sopa, colocando paños fríos en la frente de su hija y murmurando con una voz llena de ternura: «Tienes que mejorar, pequeña, no me voy a alejar de ti». Con cada repetición del video, Fausto se tensaba menos. Su concentración ya no era solo jurídica. Había algo más ahí, una inquietud emocional que no sabía cómo nombrar, un sentimiento de arrepentimiento y una necesidad de reparar el daño que había hecho. Sofía, sentada a su lado, observaba todo en silencio, sin hacer preguntas, solo observando la transformación que ocurría en el hombre de piedra. Pero cuando Fausto suspiró por quinta vez en menos de un minuto, ella se atrevió a hablar. «¿Usted siempre fue así? ¿Tan serio?» El juez alzó la mirada, sorprendido por la pregunta inesperada. «¿Cómo así?» Ella se encogió de hombros, con la inocencia cruel de los niños. «No sé, parece que usted nació viejo, señor». La frase fue dicha con una naturalidad que desarmó al juez. Fausto parpadeó 2 veces y soltó una risa baja, una risa que lo tomó por sorpresa a él mismo, un sonido que no había escuchado en años. Ella abrió los ojos como platos, asombrada. «¿Qué? ¿Usted sabe reír?» Él disimuló, carraspeando, intentando recuperar la compostura que había mantenido por tanto tiempo. «A veces», respondió,
pero normalmente no en horas de trabajo. Ella le respondió con una sonrisa traviesa. Nosotros también estamos trabajando en eso, señor juez, en hacerlo sonreír. Durante la tarde, entre archivos y reportes, ella hacía preguntas inesperadas que desafiaban la solemnidad del ambiente. Alguna vez tuvo un gato. Cuando era niño, le gustaba correr. Con cada pregunta, un muro interno se derrumbaba. Una grieta se abría en su coraza. Fausto intentaba mantener la compostura, pero sus ojos comenzaban a suavizarse, y de vez en cuando, una sonrisa se escapaba, involuntaria y sincera. Sofía fingía anotar en una libretita invisible cada vez que él sonreía. Otro punto para el equipo de la alegría, decía con entusiasmo. Era una guerra silenciosa contra los años de rigidez, y ella iba ganando sin levantar la voz. En un momento dado, señaló una foto antigua del juez colgada en la pared, un retrato en blanco y negro con toga, aún de pie, antes del accidente. ¿Usted era feliz ahí, señor? Él miró la imagen durante largos segundos antes de responder con sinceridad. Era ocupado y orgulloso. La niña inclinó la cabeza. Su mirada era profunda. Pero no es lo mismo que ser feliz, ¿verdad? Fausto se quedó en silencio, sintiendo que aquella pregunta lo había tocado en lo más profundo de su ser. No, no lo era. Y sin saber muy bien por qué, empezó a contarle sobre el accidente, el dolor crónico que lo había acompañado, el alejamiento de sus amigos, la frialdad que adoptó como una armadura para protegerse del dolor. Sofía lo escuchaba con los ojos atentos y un silencio que era más valioso que 1000 palabras. ¿Y usted cree que se volvió así porque ya no podía caminar? Fausto reflexionó sobre la pregunta, y una verdad dolorosa y profunda se le reveló. Creo que también dejé de caminar por dentro, Sofía. Ella se acercó un poco más, como quien le da espacio a un pájaro para posarse en el hombro. Entonces, empecemos. A caminar otra vez, señor, pero esta vez por dentro. Primero, el juez rió, una risa breve, casi incómoda, pero no lo negó. De hecho, parte de él quería más de esas conversaciones, de esas miradas sin juicio, de esa conexión inesperada. Era como si cada frase de la niña limpiara poco a poco los rincones empolvados de su alma. Entre una declaración y otra, Sofía se empeñaba en interrumpir con cosas que no tenían nada que ver con el caso. Si usted fuera un animal, ¿cuál sería? Él ponía los ojos en blanco, pero respondía con una sonrisa en los labios. Un halcón, silencioso y observador. Ella se rió, su risa resonando en la sala. Yo creo que usted sería un armadillo, dijo. Se encierra cuando tiene miedo, señor. Fausto la miró, y luego volvió a reír con más fuerza. Está bien, tal vez un armadillo con toga. Aquella sala, antes fría y austera, empezaba a parecerse a un lugar con vida. Y por más que intentara convencerse de que el foco era el caso de Ricardo, Fausto sabía que algo más estaba ocurriendo en su interior, un cambio profundo que lo estaba transformando. Sus pensamientos ya no eran solo sobre leyes y códigos penales, sino sobre cosas simples que había olvidado hacía mucho tiempo. Comenzó a preguntarse cosas simples, casi olvidadas. ¿Cuál era mi color favorito cuando era niño? ¿Qué me hacía reír antes de la toga? Y todo eso, por una niña que, en lugar de temerle al juez severo, eligió enfrentarlo con preguntas sinceras y con el coraje de amar, incluso después de haber sido humillada por él. Al final de la tarde, mientras recogían los papeles, Sofía comentó casualmente: ¿Sabe qué creo, señor? Que usted no está mejorando solo por el milagro de ayer. Está mejorando porque está dejando entrar las cosas buenas otra vez, y eso es lo que le va a sanar por completo. Fausto no respondió. Solo la miró durante unos segundos con una leve sonrisa en los labios y una mirada casi emocionada. Algo estaba cambiando, y tal vez, solo tal vez, era el inicio de una sanación más profunda que la física, una que no se ve, pero que se siente, y que nacía ahí, en el silencio de una oficina, entre un juez y una niña, una alianza forjada en la fe y la esperanza.
Los días que siguieron estuvieron llenos de pilas de papeles, café frío y horas de intenso silencio. Fausto y Sofía habían transformado el despacho del juez en un verdadero centro de investigación. Mientras ella organizaba los documentos por fecha y relevancia, él se sumergía en peritajes, declaraciones y reportes policiales. Sus ojos entrenados recorrían cada línea con una precisión milimétrica, buscando la fisura, el error, la mentira. Y fue ahí, entre una página y otra del proceso original, donde Fausto se detuvo en seco. Un detalle pequeño, casi imperceptible, pero que era la clave de todo. El informe del oficial Carlos Montemayor, el policía que había detenido a Ricardo, había sido protocolizado un día antes de la recolección formal de pruebas, lo que no tenía ningún sentido lógico ni legal. En el sistema de justicia, se quedó inmóvil, sosteniendo la hoja entre los dedos. Fausto la leyó de nuevo, ahora en voz alta, para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Describe el lugar del crimen con detalles que solo serían visibles después de una pericia exhaustiva. Y eso, de alguna forma, había sido entregado antes de que la pericia se realizara. Sofía se acercó curiosa, su pequeño rostro arrugado por la confusión. ¿Quiere decir que él ya lo sabía antes? ¿Que ya había estado ahí? El juez asintió con la mirada oscurecida por la indignación. Quiere decir que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente, Sofía. Eso es imposible a menos que él estuviera fabricando las pruebas. No hay otra explicación posible. La tensión en el aire era palpable, como si una verdad terrible estuviera a punto de ser revelada. Fausto se recargó en la silla, presionando las sienes con los dedos. O tiene poderes de adivinación, o alguien está mintiendo, y en grande. Más adelante, Fausto sacó una carpeta que había archivado años atrás con anotaciones paralelas sobre la conducta de oficiales de policía, un registro personal que mantenía por su cuenta. Y ahí, para su sorpresa y horror, estaba el nombre de Carlos Montemayor, marcado en al menos 3 incidentes internos. Uno por coerción a testigos, otro por extravío de pruebas importantes y un tercero, más grave, por sospecha de sembrar evidencia para culpar a un inocente. Todos los casos habían sido archivados, sin una investigación profunda, por la influencia de personas poderosas. «Es más que un policía», murmuró Fausto, su voz temblando de rabia. «Es un lobo disfrazado de uniforme, un hombre que ha estado torciendo la justicia a su antojo, y nadie ha hecho nada al respecto». En los pasillos de la corporación, Carlos era conocido por su temperamento explosivo y su frialdad con los acusados, pero sobre todo, por su habilidad para silenciar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Una reputación que lo hacía intocable. Fausto se incorporó un poco en la silla, aún sin fuerza en las piernas, como si el cuerpo respondiera a la indignación. «Ese hombre arregló todo para que tu papá fuera condenado y nadie quiso verlo. Nadie tuvo el valor para detenerlo». Sofía en silencio lo observaba. Sabía que el juez no hablaba solo como una autoridad de la ley, sino como alguien que comenzaba a despertar ante la verdad. Un hombre que había vivido en la oscuridad de su propia amargura y ahora veía la luz. «Vamos a necesitar una audiencia de reconsideración», dijo Fausto, con una determinación que no le era propia. Sofía, que sostenía un enorme archivador sobre el regazo, lo miró fijamente. «¿Eso quiere decir que va a cambiar la sentencia de mi papá?» Él asintió. «Si se comprueba que hubo fraude en la investigación, puedo anular la condena, y Carlos Montemayor tendrá que enfrentar la justicia que se merece». Ese mismo día, Fausto redactó la solicitud formal de reapertura. Al entregar el documento a la secretaría del tribunal, el silencio se instaló. Un silencio cargado de sorpresa e incredulidad. Poco después, el juez fue llamado al despacho de un fiscal veterano, alguien que conocía desde los tiempos de la universidad, un hombre con el que había compartido muchas batallas. La sala estaba oscura, con las persianas entreabiertas, creando una atmósfera de conspiración. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Alonso?». La voz del fiscal era demasiado tranquila,
peligrosamente. Tranquila. Absolutamente, respondió Fausto, sin dudar. El otro se levantó lentamente. Su figura imponente se alzaba en la semioscuridad. Reabrir un caso con sentencia reciente basado en las afirmaciones frágiles de una niña y un video de baja calidad es un suicidio profesional, Fausto. Estás arriesgando todo lo que construiste durante años. Fausto no respondió de inmediato, solo lo miró a los ojos. El fiscal dio un paso al frente, su voz ahora llena de amenaza. ¿De verdad vas a tirar todo? Lo que construiste por una mocosa que apareció de la nada diciendo que puede hacerte caminar. La gente va a creer que perdiste la cabeza, que no estás apto para tu puesto, Fausto. Había veneno en las palabras, pero también miedo. Esa niña ha visto más verdad que tú y yo juntos en 30 años de toga, respondió Fausto, con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Y tú no sabes lo que yo sentí, lo que experimenté, lo que me llevó a tomar esta decisión. El otro sonrió de lado, con una expresión de desprecio. No lo sé, pero sé que te va a costar caro, muy caro, Fausto. Y yo no te voy a proteger de lo que se te venga encima. El juez se giró, ya en la puerta. Entonces, prepara la factura. La voy a pagar porque mi conciencia no tiene precio. En el coche, de camino a casa, Fausto miraba fijamente por la ventana, el rostro tenso. La amenaza velada aún resonaba en sus oídos, pero había algo más fuerte latiendo en su pecho. El recuerdo de aquellos 5 segundos de vida en sus piernas. La fe de la niña había dejado una cicatriz sagrada en su alma, una llama discreta que ahora alimentaba su valentía y su convicción. Cerró los ojos por un instante. Ya no se trataba solo de Ricardo, era sobre todo el sistema, y sobre demostrar que la justicia de verdad todavía podía existir, que no se había corrompido por completo. Sofía lo esperaba en las escaleras del edificio del juzgado, sentada con una mochila gastada en el regazo, y al verlo, corrió hacia la puerta del coche con una sonrisa de esperanza. «¿Y bien, señor, lo logramos?» Fausto bajó con la ayuda del chófer y simplemente dijo, con una voz llena de cansancio pero también de victoria: «Estamos dentro. Nueva audiencia en 4 días». La niña sonrió victoriosa. «Entonces ahora usted es como un superhéroe con corbata, ¿no?» El juez puso los ojos en blanco, pero por dentro algo en él también sonreía. La noche avanzaba en silencio sobre la Ciudad de México, pero dentro de la pequeña casa rentada donde Fausto y Sofía se habían refugiado, algo pesado flotaba en el aire, un presentimiento que los mantenía en alerta. Las cortinas estaban cerradas, apagando el sonido de la calle, y las lámparas tenues proyectaban sombras alargadas por las paredes, creando una atmósfera de intimidad y de peligro. Sentado en la mesa, el juez revisaba los últimos documentos de la denuncia contra el oficial Carlos, mientras la niña, sentada en el suelo con carpetas abiertas a su alrededor, leía en voz baja, concentrada en su misión. El único sonido constante era el del reloj de la cocina, marcando el paso lento del tiempo, pero había algo extraño en esa noche, un silencio que no parecía natural, como si el peligro solo estuviera esperando el momento justo para tocar la puerta. Fue entonces cuando se escuchó el chasquido, un ruido seco afuera que hizo que el juez alzara la mirada en alerta. «¿Escuchaste eso, Sofía?», murmuró. Ella se detuvo, asustada, y levantó la vista. «Parece que alguien está allá atrás», susurró. Fausto se levantó despacio, caminando hacia la ventana, pero antes de que pudiera asomarse, la puerta trasera fue derribada con un estruendo brutal. El marco de madera salió volando. Fausto giró bruscamente en su silla de ruedas, completamente indefenso, y entonces apareció la figura del oficial Carlos, con la mirada febril, el rostro sudado, el arma en la mano, un monstruo suelto que había venido a terminar con ellos. «Se acabó el jueguito, juez. Pensaste que podías ganarme, pero te equivocaste». El tiempo se congeló. Fausto instintivamente intentó retroceder con la silla, pero chocó contra la pared. Sus manos temblorosas se aferraron a los apoyabrazos sin salida, sin una forma de escapar. «Carlos, piensa en lo que estás haciendo», dijo, intentando mantener la voz firme.
aunque por dentro el corazón amenazaba con estallar en su pecho. El policía apuntó el arma directamente hacia él, sus ojos llenos de una furia asesina. Debiste haberte quedado callado, juez. Pero no. Tuviste que hacerte el héroe por culpa de una mocosa que te lavó el cerebro. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta de la sala. Sus ojos se cruzaron con los del juez, luego con el arma, y sin pensar, con un grito de puro terror, corrió y se lanzó con todo el cuerpo sobre Carlos. El impacto lo tomó por sorpresa. El arma cayó resbalando por el suelo, y ambos cayeron sobre la alfombra. Una lucha desigual se desató. La niña comenzó a gritar, a patalear, a morder, una pequeña leona peleando por la vida de su padre adoptivo. «No lo toques», gritaba. Fausto, aterrorizado, gritaba el nombre de la niña, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en esa silla, viendo el caos frente a él, sintiéndose inútil e impotente. Carlos, furioso, empujó a Sofía con fuerza contra la pared. Ella trastabilló, pero se mantuvo en pie con el pecho agitado. El policía recuperó el arma y volvió a apuntar, ahora hacia los dos. «Les juro que aquí se acaba todo», gruñó, cargando el arma, el sonido resonando, como una sentencia de muerte. El tiempo parecía suspendido, y Sofía, temblorosa, se paró frente a Fausto, como si su frágil cuerpo pudiera protegerlo de la bala que estaba por venir. «Si quieres hacerle algo a él, vas a tener que pasar por mí primero», dijo con la voz rasgada por el miedo, pero con la valentía de un guerrero. Afuera, nadie parecía escuchar. La muerte estaba ahí, de pie en medio de la sala. Fue entonces cuando, en un milagro de tiempo perfecto, el sonido estridente de sirenas rompió el silencio de la noche como un trueno. Luces rojas entraron por la ventana, pintando las sombras de la sala. Carlos se volteó, sorprendido. Dudó por un segundo, y la puerta delantera fue derribada con fuerza. «¡Policía! ¡Suelta el arma!», gritaron los agentes, irrumpiendo en la casa con las armas desenfundadas. Carlos se congeló, aún con el dedo en el gatillo, sin saber qué hacer. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue derribado por dos oficiales y sometido en el suelo. El arma se deslizó, lejos, fuera del alcance de cualquiera. Fausto respiraba como si hubiera corrido un maratón. Sofía cayó de rodillas, exhausta, pero a salvo. Un vecino, que había visto a un hombre entrar por la parte trasera de la casa y sospechó de la escena, había llamado a la policía. Por suerte, una patrulla rondaba cerca y llegó de inmediato. Carlos fue esposado, aún maldiciendo y forcejeando, pero esta vez no había escapatoria. Su furia finalmente había sido contenida, y la justicia, con suerte, seguiría su curso. Un paramédico examinaba a Sofía, que ya parecía más tranquila, aunque aún asustada, mientras ella apretaba fuerte la mano del juez, que no decía nada, solo la miraba con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Después de algunos minutos en silencio, finalmente murmuró: «Me salvaste de verdad, Sofía. Arriesgaste tu vida por mí». La niña lo miró, su voz entrecortada por la emoción. «Y usted creyó en mi papá cuando nadie más lo hizo, señor. Usted me salvó a mí también». Fausto apretó su mano con más fuerza, una promesa silenciosa y profunda. «Nunca volveré a dudar de ti, te lo juro». Ella sonrió, firme, todavía respirando con dificultad. «Entonces, ya estamos a mano, señor. Estamos los dos salvados». Y ahí, entre astillas de madera, tensión y respiraciones entrecortadas, nació algo que no se escribe en leyes ni se enseña en manuales. Una alianza profunda, silenciosa, entre un hombre herido por la vida y una niña que se negaba a dejar de luchar por la justicia y por la esperanza. El día había llegado. El nuevo juicio estaba programado para las 9 de la mañana, pero la sala del tribunal ya estaba casi llena antes de las 8. Abogados, periodistas, familiares, curiosos, todos querían estar presentes para presenciar el regreso del caso Mendoza, que se había convertido en el tema de conversación de toda la Ciudad de México. Más que eso, todos querían ver al juez Alonso de la Fuente,
El juez que supuestamente había caminado por unos segundos y que ahora se enfrentaba al sistema que él mismo había ayudado a construir. Los titulares hablaban de la audiencia como si fuera un espectáculo de circo. El juez que caminó por 5 segundos. ¿Milagro o manipulación? Pero para quienes estaban involucrados, aquello era más que una noticia. Era la justicia esperando ser hecha. Sofía llegó acompañada de Ricardo, con las manos entrelazadas con las de él, y la mirada del padre era de recelo, pero la niña caminaba con la cabeza en alto. Su vestido azul claro parecía más vivo esa mañana, como si el color hubiera regresado con la esperanza. La sala se quedó en un silencio sepulcral cuando se abrieron las puertas laterales, y ahí estaba él, Fausto de la Fuente, de pie, apoyado en un bastón de madera. Vestía su toga negra como una armadura silenciosa. Cada paso suyo era un desafío a las expectativas de todos, un desafío a la lógica y a la ciencia. Caminaba no con la perfección de un hombre sin parálisis, sino con la dignidad de alguien que había recuperado la fe. Y, cuando se posicionó frente al tribunal, los murmullos cesaron por completo. Todos sabían que algo diferente estaba por suceder, que lo que estaban a punto de presenciar no era solo un juicio, sino un acto de redención. «Señoras y señores», comenzó el juez, con una voz firme que resonaba en la sala. Esta audiencia fue convocada tras la presentación de nuevas pruebas que cuestionan la condena de Ricardo Mendoza, un hombre que ha sufrido una terrible injusticia. Ninguna emoción en su rostro, pero quien prestara atención vería en sus ojos algo nuevo, una llama de certeza. La fiscalía intentó contener el impacto de las nuevas pruebas, pero pronto fue superada por las evidencias contundentes que se presentaron. Primero, la memoria USB con las imágenes grabadas dentro de la casa de Ricardo, mostrando que él cuidaba a su hija en el momento exacto del crimen. Después, los registros médicos y los recibos de la farmacia que habían sido omitidos en el juicio anterior, que demostraban que Ricardo no pudo haber estado ahí. Pero la prueba final, la que selló el destino del caso, fue el informe detallado sobre el intento de agresión a Fausto y Sofía, un atentado que ocurrió la noche anterior al juicio y que demostraba sin lugar a dudas la corrupción del oficial Carlos Montemayor. Videos de la comisaría, peritajes médicos, el arma encontrada en posesión de Carlos, testimonios de vecinos, fotografías de la puerta forzada, todo apuntaba a un solo responsable. Carlos, presente en el tribunal, ya esposado, mantenía el rostro tenso, pero no negó nada. El fiscal, sin argumentos, pidió disculpas públicas a la defensa, y Fausto, con la mano temblorosa, levantó la sentencia. Ante las pruebas irrefutables y el intento violento de obstrucción a la justicia, este tribunal declara que Ricardo Mendoza es inocente de las acusaciones anteriores. Su condena queda anulada. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Sofía llevó las manos a la boca en shock antes de correr hacia su padre. Él la tomó en brazos girando con lágrimas en los ojos. «Tú me salvaste», murmuró él con una emoción que lo desbordaba. «No, papá», dijo ella, mirando al juez. «Él también nos salvó a los dos, a nosotros y a la justicia». Fausto observaba la escena con la garganta cerrada por la emoción, pero aún faltaba algo. Sofía caminó lentamente hacia él, y el tribunal guardó silencio una vez más. Ella se detuvo frente al juez. «¿Puedo?», preguntó con los ojos brillando. Fausto asintió. La niña se arrodilló con reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Sus manos tocaron nuevamente las piernas del juez, pero ahora con más firmeza y con una fe que había sido probada y encontrada verdadera. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja con una emoción que hizo que toda la sala se callara. «Sé que es difícil, señor, pero si ahora usted cree, si ahora sabe que la verdad existe, deje que Dios termine lo que empezó». Comenzó a llorar en silencio mientras susurraba, no de tristeza, sino de una entrega total a su fe.
Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible. Por todo lo que usted hizo, por haber defendido lo justo, por haber creído en mi papá, pido que ahora Dios complete lo que falta en su vida, Señor. Las manos de la niña presionaban con suavidad las rodillas de Fausto, pero había una fuerza ahí, una fe, una confianza que lo estaba invadiendo. Temblaba por completo, pero no se detenía. Antes caminó por una promesa, Señor. Ahora camine por la verdad que ha defendido y que ha encontrado. Esta vez lo que ocurrió fue distinto, lento, profundo. Las piernas de Fausto empezaron a hormiguear, pero ya no era aquella sensación pasajera. Era como si algo estuviera despertando dentro de él. Sus dedos se movieron, los músculos se contrajeron y entonces, sin bastón, sin apoyo, se levantó con firmeza, sin vacilar, sin miedo. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de lágrimas, aplausos y gritos de alegría. Sofía sonrió, arrodillada en el suelo. Su misión había sido completada. Fausto miró sus propias piernas y luego a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú», murmuró. Ella respondió con una sencillez desarmante. «Fue Dios, Señor. Yo solo pedí bien esta vez, con la verdad por delante». El jurado, los abogados, los periodistas, todos estaban de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban, pero nadie salió igual. En ese tribunal donde tantas veces la justicia fue solo un nombre vacío, algo más grande se había manifestado, no solo en el cuerpo del juez, sino en el alma de todos los presentes. Y por fin, Alonso de la Fuente, el hombre de piedra, miró a la niña con los ojos húmedos y dijo: «La justicia fue hecha». Y por primera vez en años, todos estuvieron de acuerdo con su veredicto. El tribunal había quedado atrás, literalmente. Ricardo y Sofía salieron del edificio sin esposas, sin uniformes, sin miedo, solo tomados de la mano, bajando los escalones en silencio. Afuera, el cielo parecía más azul, como si también respirara, aliviado. Algunas personas los aplaudieron, les hicieron señas, pero ellos no dijeron nada. La victoria era demasiado íntima como para caber en palabras. Era un sentimiento de paz que lo invadía todo. Fueron directo a la casa sencilla donde todo había comenzado, donde la inocencia había sido probada y la justicia había triunfado. Ricardo todavía trataba de entender cómo, entre tantas injusticias, su hija había logrado mover montañas. Había logrado derribar el muro de un hombre que se creía impenetrable. Sofía solo quería dormir en el regazo de su padre, y durmieron así, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Pasaron algunos días, y la rutina volvía poco a poco a sus vidas. Ricardo arreglaba la cocina, colgaba ropa en el tendedero, con una tranquilidad que no había sentido en años. Sofía dibujaba en el suelo de la sala, rayando con colores una imagen de un hombre con toga y una niña con vestido azul. El nombre del dibujo, el juez que caminaba y sonreía. No esperaban visitas. Por eso, cuando se escuchó el chirrido del portón al abrirse, ambos se miraron en silencio. Y ahí estaba él, Alonso de la Fuente. Llevaba un saco gris claro y flores en las manos, margaritas, las favoritas de la mamá de Sofía, un detalle que solo había sabido por los documentos del caso. Un gesto simple, pero que lo decía todo. Ricardo fue hasta el portón con pasos contenidos. Los dos hombres se miraron durante largos segundos, sin toga de por medio, sin martillo, sin distancia. Solo dos padres marcados por batallas distintas. Fausto extendió el ramo de flores. No es mucho, pero es lo que encontré, lo que creí que su esposa hubiera querido. Ricardo tomó las flores, sosteniéndolas con cuidado. Fausto lo miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada, pero firme: «Ricardo, perdóname. Te fallé, te condené cuando debí haberte protegido. Te pido perdón de todo corazón». Por un instante el silencio fue absoluto. Ricardo no dudó. Apretó las flores contra su pecho, respiró profundo y respondió con una serenidad que dolía: «Usted regresó, señor. Eso es lo que importa.
Lo perdono de verdad, con el corazón limpio, porque me ha traído a mi hija de vuelta a casa. Esas palabras, dichas con tanta humildad, desarmaron lo que quedaba de dolor en la mirada del juez. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Se abrazaron, sin palabras, solo el gesto, un silencio que no pesaba, sino que liberaba. Sofía apareció en la puerta de la casa, espiando la escena con los ojos brillantes. Al ver a los dos separarse, corrió hacia ellos y rodeó la cintura del juez. «Pensé que ya no vendría», dijo con un susurro. Fausto sonrió, acariciándole la cabeza. «Tardé porque no sabía cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí». La niña señaló hacia adentro de la casa. «¿Quiere pasar?» Él dudó, luego asintió. «Por favor». Y así los tres entraron juntos, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces, como si ese momento fuera el punto de partida de una nueva historia. En el patio, el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Corría una brisa ligera que mecía las hojas de los árboles. Sofía, entusiasmada, encendió un radio antiguo, de esos que solo sintonizan 2 estaciones y siempre con estática. Empezó a sonar una canción lenta, de esas medio cursis, medio bonitas. Miró al juez con una sonrisa traviesa. «Si ya puede caminar, señor, también puede bailar. No puede negarse a eso». Fausto rió, intentando esconderse detrás de su dignidad, pero era inútil. «No exageres, Sofía. Mi baile es horrible». Pero ella insistió, extendiendo la mano como en una invitación solemne. «Solo una vez, se lo prometo. No voy a grabar nada, se lo juro». Ricardo observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro. Y él aceptó, porque no podía negarle nada. Con pasos torpes y un leve temblor en las rodillas, Fausto tomó la mano de Sofía y giró con ella en medio del patio. El baile era más un tropiezo que un paso, pero la alegría que sentían era real, palpable, inconfundible. Con cada vuelta, con cada risa, lo que se había roto dentro de ellos parecía irse pegando pedazo a pedazo. Una curación que no se veía, pero que se sentía en cada fibra de su ser. Sofía giraba con ligereza, como si hubiera nacido para eso. Fausto, a pesar de la rigidez de sus movimientos, se dejaba llevar por la música y por la risa de la niña. El juez, que antes era de piedra, ahora flotaba en un baile de redención. La canción terminó, pero ellos siguieron ahí, girando, en el silencio, disfrutando el momento. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y el radio chisporroteaba solo con estática. Y en ese instante, no había condenas, no había enfermedades, no había fiscales ni sillas de ruedas, solo había una niña, un padre y un hombre que había sido salvado por ambos. Y ya no se trataba solo de justicia, se trataba de sanación, de un nuevo comienzo, de una gracia que no se merecía, pero que le había sido dada por el amor incondicional de una niña. Fausto se detuvo, jadeando de la emoción, con lágrimas en los ojos. Miró a Ricardo, luego a Sofía. «Gracias por no rendirse conmigo, por no dejarme solo en la oscuridad». La niña se acercó, tomándole las manos. «Solo necesitaba un empujoncito, señor». Él rió, y por primera vez rió fuerte, de verdad, una risa que le salió desde el alma. Y así, entre risas, flores y pasos torpes, terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes, sino sobre fe, sobre segundas oportunidades y sobre el poder que solo una niña tiene para enseñarle a un hombre a caminar otra vez, por dentro y por fuera.